Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos el tema, Apuntes de Gálatas. Parte 4. La palabra expiación es similar a nuestra palabra restitución. Pero lo único que nos puede calificar como inocentes, a la luz de nuestra culpabilidad, es el perdón del gobernador o del presidente. No hay ninguna ley, ninguna obra, no existe ninguna acción o actividad de la cual podamos ser partícipes que pueda expurgar nuestro legajo de culpabilidad. Y todo este asunto en Gálatas se despertó porque algunas personas en la comunidad de los creyentes enseñaban que los creyentes gentiles debían circuncidarse antes de que ellos pudieran recibir la salvación de la remisión de sus pecados. Para investigar esto aún más, preguntemos primeramente, ¿quién es el que necesita salvación? La palabra que literalmente significa ser salvo o libertado. ¿Quién es el que necesita ser salvo o libertado? ¿Y de qué necesitan ser salvos o libertados? ¿Es el obediente a la ley el que necesita cuidarse? ¿Es el que camina en camino de muerte? La persona que camina en el camino de la muerte, por supuesto. Pero las sagradas escrituras declaran que todos han pecado, y que la paga del pecado es la muerte. Entonces todos estamos sobre el camino de la muerte, espiritualmente hablando. Y la única manera para ser libertados del camino de la muerte es siendo perdonado y absuelto por el gobernador, por Yahushua, nuestro gran gobernador, por nuestros pecados pasados. Y la circuncisión no nos provee una ventaja mayor para ayudarnos en la muerte espiritual más de lo que le proveería a un convicto en la muerte secular. ¿Significa esto que no debemos circuncidarnos? ¿O el emisario Shaul estuvo enseñando en contra de la circuncisión, o en contra de alguna otra parte de la Torá? O quizás debería formularlo en términos contemporáneos. Esto significa que no debemos obedecer las leyes de tránsito de la nación de los Estados Unidos. O que el presidente de los Estados Unidos, cuando concede un perdón, condona la violación de las leyes de tránsito. O condona cualquier otra violación a la ley norteamericana. Por supuesto que no. Absolutamente no. Y concerniente al emisario Shaul, Shaul mismo era un ciudadano obediente a la ley, al igual que se asume que un gobernador de un estado lo debe ser. Y la ley de la nación de Israel en los días de Shaul, y la cual se supone que debe ser la ley de Israel siempre, es la Torá de Yahuwah. El emisario Shaul obedeció la Torá de Yahuwah, la cual incluye la ley de la circuncisión, al igual que se asume que un gobernador debe obedecer a la ley norteamericana, incluyendo las leyes menores sobre el tráfico. Y ese fue el motivo por el cual Shaul hizo circuncidar a Timoteo. Verá, Shaul no estuvo predicando en contra de la circuncisión, solo en contra de la circuncisión para el propósito de participar en los sacrificios del templo para la justificación, para el propósito del perdón y del indulto para la salvación, para la libertad de nuestra penalidad de muerte eterna. Y la razón primaria para escribir esta carta a los Gálatas fue en respuesta a las cuestiones que se despertaron sobre el pacto de la circuncisión, pero sobre el tema de la circuncisión desarrollada por medio de la tradición para el acceso a los sacrificios en el templo. El mismo tema que fue dirigido en Maase 15, el cual fue tratado en el mismo periodo de tiempo que la carta a los Gálatas. Esto es alrededor del periodo de tiempo de los 50 de la era común. Es una tragedia tan grande que muchos a lo largo de los siglos han desvinculado el evangelio de su realidad yahudí. La Torá fue ordenada para ser la constitución de la nación de Israel, y finalmente de toda la tierra, y como lo fue entonces, lo volverá a ser de nuevo. Y no solo que la misma nos enseña sobre el bien y el mal, sino también nos enseña sobre Yahushua, sobre la emuná, sobre la gracia, y sobre el evangelio mismo. Y yo le digo con amargura en mi corazón, que el único lugar donde la Torá, que es la instrucción de Yahuwah, ha sido abolida es en el corazón de aquellos que no creen. Porque el emisario Shaul dice que es solo la mente pecaminosa la que se opone a su Torá y no está dispuesta a someterse a la misma. Romanos 8, 7. Pero si usted verdaderamente cree en el testimonio de Yahushua, entonces usted amará los mandamientos de su Padre, al igual que Él los amó, y usted los recibirá gozosamente en su corazón. Sabe, existen muchas maneras para describir cómo sus mandamientos nos ayudan a formar y a perfeccionar nuestra relación con Él. Una manera obvia, por supuesto, es como un padre para con su hijo. Otro aspecto lo define como el protector de su comunidad, como un guardia de seguridad. Otra más que de manera seguida me gusta usar, es la manera en que lo define como un empleador bueno y justo.
Recuerdo cuando iba a trabajar a lo largo de los años como un incrédulo, no creyente, teniendo a veces patronos que me agradaban y otros que me desagradaban. Trabajos que me agradaban, y otros que me desagradaban. Pero usted sabe, cuando tuve un patrono que me agradaba, y un trabajo que me agradaba, saltaba con ansias para obedecer a sus mandamientos, saltaba con ansias para convertirme en un buen empleado para ellos. Yo llegaba temprano y me quedaba hasta tarde, trabajaba en los fines de semana y en las fiestas. Me afeitaba, me cortaba el pelo, vestía de la ropa apropiada. Todo. Ningún mandamiento era demasiado para mí, o demasiado abominable para que no lo obedeciera. Los obedecía con ansia completa y con un gozo completo. Yo también era una persona completamente pecaminosa en aquel tiempo de mi vida. Pero entonces algo maravilloso y asombroso sucedió. Conocí a Yahushua. Lo conocí como el falso apelativo Jesús, pero cuando aprendí la verdad sobre su nombre, lo honré. Y en mi nueva relación con Yahushua, aprendí una nueva norma de vida. Se llama la Torá la instrucción de Yahuwah, de Elohai, la cual es conocida por la mayoría como la ley, y me enamoré de la misma, porque me enamoré de aquel que la creó y que la habló. Fue el producto de su voz, la voz que tanto amaba escuchar. Por medio de ella, aprendí cómo ser un honorable hijo para con mi honorable padre, un hermano leal para con mi hermano mayor, un empleado comprometido para con mi patrón en Ruach, un soldado leal de un ejército Kadosh, y un ciudadano obediente a la ley y embajador del reino de Yahuwah. Esto sucedió por medio de la combinación de mi emuná en él con la obediencia a los mandamientos de su padre contenidos en la Torá. De esta manera obtuve la preciosa bendición en mi vida. A la Torá de Yahuwah y al testimonio de su Hijo, Hamashiach Yahushua. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Yesayahu 8:20. Y es porque ellos no tienen ningún deseo para la victoria sobre los pecados en sus vidas. Verá, la fe combinada con la obediencia es aquello que cambia y transforma nuestras vidas. Si yo hubiera creído la mentira que dice que la Torá fue clavada en la cruz, yo seguiría siendo un prisionero. Aún sería una persona inmoral en cuanto a la sexualidad se refiere. Aún sería uno que quebranta el Shabbat, afeitando mi barba y celebrando las fiestas paganas cristianas de Navidad de Esther en lugar de los tiempos señalados y las fiestas ordenadas por Yahuwah mismo. Pero los líderes de las religiones de este mundo no quieren que nosotros obedezcamos a Elohai. Ellos quieren que les obedezcamos a ellos. ¿Por qué? Porque como dice el emisario Saúl en Romanos, somos sirvientes a quien sea que le obedecemos. Y los líderes de este mundo, conociendo este principio, quieren que nuestra obediencia sea para con ellos, porque obediencia y servidumbre para con ellos les delega poder, prestigio, y prosperidad material. Pero estamos llamados a obedecer a Yahuwah, no a hombres o mujeres. Somos sus empleados, sus hijos, sus soldados, y somos ciudadanos y embajadores de su reino, y como tales, debemos trabajar cuando Él dice trabajen, y descansar cuando Él dice descansen. Celebrar a la manera que Él dijo que celebremos, vestirnos a la manera que Él dijo que nos vistamos, lo cual incluye barbas para el hombre y pelo largo para la mujer. Significa que debemos comer lo que Él dijo que es comida apropiada, y que debemos negarnos a comer lo que Él dijo que no es comida apropiada. Esto significa que debemos afianzarnos en aquello que Él dijo que es justo, y echar fuera aquello que Él dijo que es malo. Si usted se ve como un soldado en su ejército, usted salta cuando Él dice salta porque usted quiere ser un buen soldado en su ejército. Si usted se ve como un hijo del Padre, entonces usted salta cuando Él dice salta porque usted lo ama como su Padre y quiere complacerlo como su Padre. Si usted se ve como un ciudadano en su reino, usted salta cuando Él dice salta porque usted es un patriota y cree en los valores de su reino. De cualquier manera que usted se vea en la relación con el Padre y su reino, esté seguro de que si usted salta cuando Él dice salta, es definitivamente porque usted lo ama, y confía en Él. Así es porque definitivamente usted tiene emuná en Él, porque usted confía en Él, porque usted le obedece y porque usted tiene sus obras hechas perfectas en Él. Y la confianza sin la obediencia está muerta. ¿Es usted uno de aquellos que dice que obedecer la Torá es legalismo? Yahuwah lo llama el camino del amor. 1 Juan 5:2-3. ¿Llama usted a la obediencia a la Torá una carga?
Las Sagradas Escrituras afirman que no son gravosos. 1 Juan 5, 3. Devarim 30, 11, 19. La Torá nos trae éxito. Yahoshua 1, 8. Y declaran que es el camino de la libertad. Jacob 2, 12, y el camino de la victoria sobre el pecado. Como está declarado en Juan 8, 31, 32. Cuando llegamos a conocer la verdad nos hará libres. Los mandamientos de su Torá son verdad, Salmo 119, 142, 151. Está escrito en su palabra que ninguno que es nacido de la Ruach HaKadosh continúa violando la Torá. 1 Juan 3, 9, y que solo los pecadores del mundo se oponen a la misma, Romanos 8, 7, 8. Yahushua dice que usted conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Las Sagradas Escrituras definen solo 4 cosas como verdad. Son la Torá, los mandamientos, el Verbo, y Yahushua. Salmo 119, 142, 151. Juan 14, 6 y 17, 17. Y Yahushua dice que debemos postrarnos delante de Yahuwah en Ruach y en verdad. Juan 4, 23, 24. Cualquiera que habla en contra de la verdad es un mentiroso y se opone a Yahuwah mismo, el Padre de la verdad. 1 Juan 1, 6. 2, 3, 4. Usted quizás preguntaría, ¿qué tiene que ver todo esto con el libro de Gálatas? Y diré, ciertamente mucho. Porque el libro de Gálatas es sobre la justificación, sobre qué es lo que nos perdona e indulta de nuestros pecados, de nuestros delitos espirituales en contra de la Torá. Yo conozco lo que significa recibir el perdón y el indulto de parte de Elohai. Conozco qué significa estar libre de mi legajo pasado del pecado. Y lo más importante, yo conozco cómo es estar libre del mismísimo pecado, y ser libre para regocijarme con los resultados de un abatanador, es una relación más satisfactoria con mi Padre y con su Hijo, Hamashiach Yahushua como resultado de todas estas cosas. Y finalmente, sé que estar perdonado e indultado no significa que estoy libre para cometer más violaciones en contra de su Kadosh, y justa, y recta Torá. Sino que ello sí significa que estoy libre para salir y no pecar más. Solo imagine qué vergonzosa y deplorable situación sería si un asesino fuera libertado de la pena de muerte como resultado de un perdón o indulto solo para salir y asesinar a algunas personas más. ¡Cuán inconcebible! Como dice el emisario Saúl, si salimos y construimos aquellas cosas que fueron destruidas, nos hacemos y nos convertimos en pecadores de nuevo, Gálatas 2, 18. Y si nos convertimos nuevamente en quebrantadores de la Torá, esto convierte a Yahushua en ministro de pecado. En otras palabras, eso significa que Yahushua nos perdonó y nos indultó para que estemos libres y cometamos más pecados. Absolutamente no. Yahuwah no lo permita. Porque si construimos nuevamente aquellas cosas que fueron destruidas, somos nosotros los que nos hemos hecho criminales nuevamente, no Yahushua, no el gobernador. Cuán repulsivo es pensar que un gobernador le daría el perdón a un criminal que no está arrepentido con el propósito de liberarlo para que él cometa más crímenes, y cuanto más, y absolutamente, repulsivo es enseñar que Yahushua enseñaría o haría tal cosa. Pero aún, este tipo de herejía y mentira es precisamente lo que sale de los púlpitos cristianos hoy en día. Dicen, que todo lo que usted debe hacer es creer que Jesús es el Cristo y todos sus pecados, presentes y futuros son perdonados y absueltos. ¡Qué fácil! Enseñan en este tiempo que usted no está solamente libre de las consecuencias de la Torá, sino que usted está libre también del requerimiento de obedecer a la misma porque de alguna manera la misma ha sido clavada en la cruz, porque usted ha sido perdonado a través de la gracia, no por obras. Ningún cambio en el estilo de vida es requerido. Solo venga como usted está, y quédese como está. Quédese como el miserable, vacío, pecador egoísta que usted es y glorifique a Elohai por ello. ¿Qué herejía absurda es esta que se atreve a sugerir que nuestro Kadosh Mashiach perdonará una enseñanza tan absurda, destructiva, y demoníaca? Es asombroso sin embargo cuán relevante se convierte de repente la Torá cuando se trata del diezmo. Repentinamente, la Torá no está abolida más. O con la homosexualidad.
Una vez que las violaciones a la Torá causan que nuestros niños se vistan como niñas, lo cual elimina toda perspectiva de nietos, entonces de repente, la Torá de Yahuwah se convierte en más importante para nosotros. Hoy, ¿qué sobre la brujería y la hechicería? Bien, obviamente, sería incorrecto políticamente hablando apoyar cualquier cosa tan obvia y satánica. Entonces, ¿por qué la ley es relevante de repente en estos tiempos cuando es conveniente o provechoso? Pero no cuando no es conveniente o provechoso. Porque estas cosas hacen dinero. Luchar contra la homosexualidad trae mucho dinero a las arcas de las iglesias. Luchar contra la hechicería y el aborto trae mucho dinero a las arcas de las iglesias. Defender los así llamados 10 mandamientos, y la creación, y las oraciones en las escuelas públicas, y enseñando el diezmo, trae mucho dinero a las arcas de las iglesias. ¿Significa esto que estas causas no son buenas? Absolutamente no. No son las causas las que me preocupan, sino los motivos para perseguirlas. Porque nosotros de manera tan diligente seguimos estos mandamientos de la Torá pero no las otras. Porque es que la Torá es enseñada solamente como aplicable cuando genera contribuciones, pero enseñada como abolida cuando perjudica las contribuciones. Malditos son aquellos que suprimen la palabra de Yahuwah para beneficio, orgullo, y prestigio. Quienes hacen mercadería del Evangelio y cambian la verdad por la mentira, y por las tradiciones de hombres y mujeres. Y malditos son aquellos que enseñan que el Mashiach perdonó a las personas de sus violaciones pasadas de la Torá para que ellos puedan continuar viviendo en sus pecados, solo que ahora sin miedo a la muerte eterna. Aquellos que enseñan estas cosas en contra de los mandamientos de Elohai, los cuales son justos, y santos y rectos, son una generación maldita. Estaríamos complacidos con un gobernador que perdona a criminales y los deja en libertad de la prisión sin ninguna obligación para con la obediencia a las leyes de nuestra tierra. Aquellos de entre nosotros que dicen que la Torá está abolida, estarían complacidos con una anarquía, o con un gobernador que perdona e indulta a criminales no arrepentidos, y entonces los deja libres para que vuelvan a la sociedad en la cual debemos vivir. Dígame si la Torá está abolida y clavada en la cruz, entonces la ley de quién obedecemos. Y si la Torá no está abolida, entonces ¿por qué no la enseñamos y la obedecemos? Quizás una persona sabia en su propia opinión podría decir, estamos bajo la Torá de Cristo. Pero aún, son estas mismas personas que dicen que Mesías es Dios como dicen ellos, que Mesías es el Padre. Si usted cree y enseña esto, entonces ¿por qué no le obedece? Y si usted no cree que Mesías es el Padre, sino que Él es el Hijo del Padre, entonces usted sabe que Él nunca enseñó o hizo nada que contradice la Torá de su Padre, la razón por la cual Él no tuvo pecado. Hebreos 4:15, porque el pecado es la violación de la Torá de Yahuwah. 1 Juan 3:4, y Él nunca violó la Torá de Yahuwah. Como Yahushua declaró en Matityahu 5:17-19, que Él vino para traer la Torá a su cumplimiento, y que los cielos y la tierra pasarán antes que una jota y una tilde bajo cualquier circunstancia pasen de la Torá, y los cielos y la tierra sin duda alguna aún están en pie. Si usted cree en Él, entonces usted creerá en sus palabras. Pero cualquiera que diga que cree en Él, pero aún no recibe sus palabras, entonces tampoco recibe aquel que las habló. Y su emuná es nula y de ningún beneficio para él. Malditos son aquellos que se postran delante de Yahuwah con sus labios, pero que sus corazones están lejos de él, y que enseñan como mandamientos las tradiciones de hombres y mujeres. Maldita es la generación de líderes que retienen el conocimiento del pueblo. Yo le digo, los ladrones y prostitutas entrarán al reino de los cielos antes que ellos. Maldita es la generación que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, quien toma las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, quien cambió la verdad por la mentira, y la mentira para ganancia, orgullo, y prestigio. Salmo 119:172. Dice que los mandamientos de Elohai son justicia, y en 1 Juan 2:29 al 3:11, y en 5:3 está escrito, 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Yahuwah. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 3:2.
Amados, ahora somos hijos de Yahuwah, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. 5. Y sabéis que Yahushua apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. 6. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Yahuwah, para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Yahuwah, no practica el pecado, porque la simiente de Yahuwah permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Yahuwah. 10. En esto se manifiestan los hijos de Yahuwah, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Yahuwah. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde Bereshit, el principio, que nos amemos unos a otros. Y 5. Pues este es el amor a Yahuwah, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En 1 Juan 3:24, está escrito. 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Yahuwah, y Yahuwah en él. Y, que declara el emisario Saúl en Gálatas 15:19-21, luego que completó su disertación. Él declara. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 5:20. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahuwah. Solamente estos pasajes en Gálatas muestran enfáticamente que el emisario Saúl, en Gálatas, no estaba enseñando que la Torá estaba abolida, porque él estaba citando una lista de mandamientos directamente de la Torá, de la así llamada ley, y declaró firmemente que aquellos que siguen violando su Torá no entrarán en su reino. Está muy claro. Ser justificado por la emuna, no por las obras, y estar bajo las gracias, no bajo la Torá no significa que la Torá está abolida o clavada en la cruz. Él acaba de declarar que no significa eso. Entonces Gálatas, capítulo 4, se refiere a qué? Se refiere a las mismas cosas que el libro a los Hebreos, en los capítulos 6, 15 al 10, 26, se está refiriendo. Esto es, se refiere al hecho de que nosotros no estamos más bajo el tutor del santuario terrenal con sus sacrificios de animales y el sacerdocio imperfecto, sino que ahora hemos entrado al verdadero Makom Kadosh, sacrificios, y sacerdocio en el cielo cuya sombra fueron el santuario terrenal y el sacerdocio, las sombras de lo que ha de venir, y el cual aún está por venir en el reinado milenial de Yahushua. Está afirmando que el santuario terrenal, el cual fue añadido 430 años después de la promesa dada a Abraham por la necesidad de proveer expiación para la remisión del pecado hasta que el Mashiach viniera, no era más necesario para nosotros concerniente al asunto de la salvación. Esto es, concerniente al asunto de la remisión del pecado a la luz de la aparición de Yahushua como nuestra ofrenda del pacto, ofrenda por el pecado, y el Cohen Hagadol. Gálatas, al igual que Hebreos, solo define de manera más precisa la diferencia distintiva y las aplicaciones entre la Torá y el testimonio. Y como está declarado en Isgalud 12, 14 y 14, 17, el remanente que la bestia busca para destruir son aquellos que tienen el testimonio de Yahushua, el conocimiento de la salvación para la remisión de pecados, y que obedecen los mandamientos de Yahuwah, el conocimiento de la senda de la vida. Esto es todo para esta sesión. Por favor, únase a nosotros la próxima vez para nuestro segmento final y la conclusión del libro de Gálatas.
Ahora vamos a concluir nuestro estudio del libro a los Gálatas, comenzando en capítulo 5, en el cual se lee como a continuación. 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que el Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué significa no estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud? ¿Y por qué Saúl afirma al yugo, y no más bien, con el yugo? Como vimos en nuestra última sesión, en capítulo 4, el emisario Saúl se está dirigiendo a una audiencia de gentiles que querían ser injertados dentro del olivo natural y a la religión de Israel. Los mismos querían hacer que Yahuwah, el Elohai de Abraham, Isaac y Jacob fuera su Elohai, y hacer que Yahushua, la simiente prometida de Abraham, el hijo de Yahuwah, fuera su Mashiach, para que los redimiera de sus pecados. Y conocemos que la audiencia es gentil porque el propósito primario en escribir esta carta a la asamblea en Gálatas fue para dirigirse a la cuestión de la circuncisión, y para determinar si estos nuevos creyentes necesitaban circuncidarse para la remisión de sus pecados. Si esta fuera una audiencia yahudí, o una audiencia israelita, que se despertó a la fe, la cuestión de la circuncisión seguramente habría sido muy irrelevante, porque ellos se hubieran circuncidados mucho tiempo antes, al 8º día que siguió a sus nacimientos. Pero y como está declarado en Gálatas 4:8, 11, 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Yahuwah, no conocieron al Elohai de Abraham, Isaac y Jacob, servíais a los que por naturaleza no son Elohai, refiriéndose a sus adoraciones idólatras. 4:9. Mas ahora, conociendo a Yahuwah, el Elohai de Abraham, Isaac y Jacob, o más bien, siendo conocidos por Yahuwah, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 4:10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 4:11. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Estos débiles y pobres rudimentos a los cuales se refirieron fueron los lugares altos, observatorios, usados en sus tiempos para observar el zodíaco en las estrellas para determinar el destino, y para fijar sus festividades paganas por medios del mismo. Y las costumbres rituales que ellos practicaban para adorar y honrar a sus falsos Elohim. Como, por ejemplo, cuando ellos usaban el cálculo de equinoccio primaveral para fijar el tiempo de la celebración de la fertilidad de su disa Istar y sus huevos de conejo Istar tendidos. Y el invierno solstice el cual usaron para fijar la celebración de Tamuz, Mitra, el 25 de diciembre, el 10 de Sol, en el tiempo del festival de la Romana Saturnalia conocido hoy como Navidad. Estas personas, en su mayoría, fueron israelitas que han sido dispersos a los 4 rincones de la tierra algunos siglos antes por sus violaciones del pacto. Devarim 4, 23, 28. Y quienes se habían convertido como las naciones en ambos sentidos, religioso y práctico en su estilo de vida, quienes ahora retornaban a la fe de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero al retornar y venir al Elohai de Israel en arrepentimiento, y en su creencia en Yahushua como el sacrificio por sus pecados, ellos se tropezaron con algunas complicaciones. La más grande complicación fue que ellos no habían sido circuncidados al 8º día luego de su nacimiento, como lo fue requerido por el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob, al igual que con Mosé. Y ciertas sectas de los judíos argumentaban que estos gentiles, o estas personas que retornaban de las naciones, a pesar de sus creencias en Yahushua, no podían recibir remisión de pecado hasta que participen en los sacrificios en el templo, lo cual requería de ellos que se circuncidaran. Por supuesto, hay numerosos ejemplos en la Torá misma que dejan en claro que la circuncisión no es requerida para la remisión de pecado. Abraham siendo el ejemplo primario de ello, habiendo obedecido a la Torá, y habiendo ofrecido holocaustos y sacrificios décadas antes de que fuera circuncidado, y quien fue justificado por su fe en la promesa de la simiente que había de venir, previamente a su circuncisión. Un punto que el emisario Saúl enfatiza cuando él apunta en el capítulo 3, que la inmersión de la Ruach les fue dado a estas personas de las naciones, los gentiles, mientras estuvieron incircuncidados. Conociendo plenamente que la inmersión de la Ruach HaKadosh estaba disponible solo para aquellos a quienes sus pecados les fueron perdonados.
Ahora en capítulo 5:1, el emisario Saúl declara que el Mashiach nos liberó, y les advierte que no se sujeten nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿A qué se refiere Saúl cuando dice al yugo de la esclavitud? ¿Por qué no dice con el yugo de la esclavitud? Estos efraimitas habían salido recientemente del paganismo, así que él podía declarar, no vuelvan entonces con el yugo de esclavitud del cual recién salen, implicando de esta manera sobre sus previas prácticas paganas. Pero en lugar de ellos él declara el yugo, en lugar de con el yugo, porque él les advierte que no reemplacen una forma de esclavitud con otra. Al igual que Saúl afirma y declara en la analogía que manifestó en su presentación en capítulo 4, concerniente a la ley levítica del sacerdocio, la cual fue discutida en el capítulo 3, y sobre la cual dijo que la misma fue añadida al pacto abrahámico 430 años después de la promesa dada a Abraham. Presentando en su analogía, este Coanín terrenal, como al yugo de esclavitud, comparándolo con la mujer esclava Agar y con el pacto respecto a los sacrificios realizados en el monte Sinaí. No refiriéndose a la Torá, la cual Abraham también guardó, Bereshit 26:1-5. Siglos previos a la experiencia en el monte Sinaí, y la cual fue solo reintroducida en el monte Sinaí. Sino que se refería a la ley del Mishkan para los levitas, la cual fue de manera completa una nueva instrucción que nunca antes se había dado. La ley la cual fue dada solo para el propósito de proveer el pago de expiación por los pecados de Israel hasta el tiempo en que el Mashiach vendría. Gálatas 3:19, donde Yahushua no solo pagaría expiaría por nuestros pecados y los pecados de los que retornaban pecados, sino que en realidad nos indultaría y perdonaría, justificaría de nuestros pecados también, por lo tanto, expurgaría nuestro legajo de culpabilidad. ¿Por qué? Porque ahora el hijo de Sará, la mujer libre, representando a Yahushua, la simiente prometida que vendría, ha llegado y ha ofrecido su propio cuerpo como el sacrificio para la remisión de pecados, en el tiempo en el que el sacerdocio levítico ya no era necesario para servir para esta capacidad. Y en el tiempo, en el que el sacerdocio de Melchizedek, sobre el cual el pacto de Abraham fue ordenado, ahora sería nuevamente puesto en movimiento como originalmente fue designado. Ahora bien, comprenda, el sacerdocio no era un yugo en el tiempo en el que fue dado, porque fue dado para ayudar a conducirnos fuera del yugo del pecado, el cual era un yugo mucho mayor que el sacrificio económico presentado por medio de sola ofrenda de toros y carneros. Sin embargo, Saúl declara claramente que este sistema era solamente un tutor para educarnos en las cosas que habrían de venir, y para mantenernos seguros del pecado, y para proveer el pago de expiación por el pecado hasta el tiempo en que Yahushua llegara. Pero ahora que Yahushua ha venido y tomó la responsabilidad y la autoridad de aquel Coanín sobre sí mismo como el sumo Cohen, el cordero de Pesaj y la ofrenda por el pecado, y de esta manera restaurándolo al Cohen según la orden de Melchizedek, podemos ver entonces que él no lo abolió, sino que, simplemente transfirió la autoridad y la responsabilidad del Coanín para consigo mismo. La responsabilidad y la autoridad, las cuales serán completamente implementadas y realizadas en el tiempo de su retorno, y durante el reino milenial. Pero ahora que él ha venido, se pone en evidencia que subir al templo en Jerusalén para ofrecer un animal en sacrificio cada vez que usted comete un pecado se convierte en el yugo de esclavitud cuando es comparado al simple conocimiento de Yahushua como su sumo sacerdote, el cordero de Pesaj y la ofrenda por el pecado. Y aunque en el reinado milenial, y a pesar que aún habrá sacrificios, no le será requerido a una persona que suba a Jerusalén a ofrecer un sacrificio por sus pecados, sino que solo le será requerido que confiese en sus pecados sea el que fuera en el que se encuentre. Y Yahushua, como sumo Cohen sobre el Coanim, el cual es ahora según la orden de Melchizedek, presentará los sacrificios necesarios en el templo para con aquellos que confiesen sus pecados. Pues, él conoce todas las cosas, y no necesitará que vayamos a Jerusalén para escucharnos o para conocer nuestras confesiones, más de lo que nosotros necesitamos ir al mundo espiritual para escucharlo a él, o conocer nuestras confesiones hoy día. Pero sobre lo que hemos girado alrededor del asunto de la circuncisión de adultos proviene de ciertas sectas de Yahudim por un lado, quienes estaban concentrados de manera absoluta en el sacerdocio terrenal y los sacrificios para la remisión de pecados. De acuerdo a ello, ellos creían que no era posible que cualquiera participe en estos sacrificios para la remisión de pecados hasta que sean circuncidados.
Y fracasaron en ver que Abraham ofreció sacrificios, y que fue justificado en su emuná en la simiente prometida del Mashiach a venir, mucho antes de que él fuera circuncidado. O que Abraham, del mismo modo, nunca participó del Kohanim levítico para la remisión de pecados, porque la orden levítica del Kohanim no fue ordenada sino hasta 430 años después, vea la línea de tiempo titulada 4000 años desde Adán a Yahushua. De la misma manera, el Kohanim en que Abraham participó según la orden de Malquisedec, presentaba a Malquisedec como rey y Cohen sobre Salem, al igual que Yahushua lo será. Pero verá, los judíos de esta particular línea levítica de pensamiento estuvieron tan pesadamente zambullidos en el Macom terrenal y en los sacrificios, que los mismos se encontraban cegados en cuanto a la obra de Yahushua para la remisión de los pecados pasados sin relación con la circuncisión, de la misma manera en que Abraham mismo fue justificado de sus pecados sin relación con la circuncisión. Ellos razonaban que por el motivo que Abraham y Mosé fueron comandados a circuncidar sus hijos en el 8º día, y porque esta circuncisión era la señal de su entrada al pacto hecho con Abraham, y porque era necesario ser partícipe de este pacto para recibir la remisión de pecados, entonces si usted era un adulto incircunciso o un extranjero que quería entrar en el pacto, entonces usted debía circuncidarse, antes de que le fuera permitido participar de los sacrificios ofrecidos por el pecado dentro de ese pacto. Existe claramente una línea de lógica aquí que tiene un perfecto sentido, es solo que simplemente no está soportada por los ejemplos que fueron dados en la Torá concerniente este idéntico asunto. Pero este razonamiento fue el que prevaleció en los tiempos de Saúl, y es lo que esta secta de judíos presentó como la base de su argumento a la audiencia de Gálatas, y en Hechos 15:1. Pero nuevamente, este razonamiento ignoraba el hecho que Abraham, al igual que los hijos de Israel en el desierto, y menores de 20 años, recibieron la remisión de pecados, y participaron de los sacrificios y de los holocaustos, previamente a que fueran circuncidados. Demostrando enfáticamente que la circuncisión, aunque es un mandamiento para ser obedecido, no es un prerequisito para la salvación para la remisión de pecado. Pero esta secta de judíos argumentaban en Hechos 15:1, de manera contraria a la evidencia que está en la Torá, diciendo que si uno no es circuncidado de acuerdo a la costumbre de Mosé, usted no podría recibir salvación remisión de pecados. Entonces Saúl presentó varias analogías en Gálatas para demostrar que el argumento, similar al que está presentado en Hechos 15:1, estaba en un error. Y mientras esta secta de Yahudim estuvo tratando de convencer a los nuevos creyentes en Gálatas que ellos no tienen remisión de pecados hasta que se circunciden, porque no les es permitido el acceso a los sacrificios por los pecados sin la circuncisión, el emisario Saúl les estaba diciendo que Yahushua ya los había liberado de su culpabilidad del pecado, que Yahushua ya proveyó para con ellos la remisión de pecados, y que ha expurgado su legajo de culpabilidad. Saúl les estaba diciendo, ustedes recién salieron de la esclavitud del paganismo, entonces no se den vuelta y ahora se enreden con otra forma de esclavitud. Esto es lo que Saúl estaba diciendo en Gálatas 5:1, cuando dijo no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es, él les estaba diciendo, ustedes recién salieron de la esclavitud al pecado contenida en el paganismo. No se den vuelta ahora y se enreden con otra forma de esclavitud. Esto es, el Mashiach los liberó del paganismo para que le sirvan a él, no para que se sujeten y para que se aten a los sacrificios de animales para la remisión de sus pecados. Esto por supuesto tiene un perfecto sentido porque para empezar ellos nunca habían estado bajo el tutor del sacerdocio levítico, porque ellos fueron o paganos, o israelitas perdidos que se habían levantado como paganos. Y a pesar que el sacerdocio en sí mismo no es una esclavitud en la ausencia de Yahushua, porque provee el pago de expiación por los pecados. Compárese. Vayikra 4, 20, 5, 18, 17, 11, y le proveyó a las personas iniciativa para no pecar por las sanciones económicas que estaban inducidas como penalidad en cada ocasión que pecaban. Pero en la presencia y la obra de Yahushua, si aún nos agarramos del santuario terrenal para nuestra redención, en lugar de Yahushua, a quien él mismo apuntaba, entonces aquello que fue un yugo fácil comparado con el yugo del pecado, ahora se transformó en un yugo pesado comparado con el yugo de Yahushua.
Es igual que el cavar una fosa con una pala es un yugo fácil comparado con cavar la misma con nuestras manos o con un palo. Pero cuando el hombre con el excavador viene, de repente la pala o el palo se convierten en la manera difícil para cavar la trinchera. Ello no significa que la pala no tiene su lugar, o que las palas están abolidas. Ello simplemente significa que la pala en la punta de un equipo pesado hace que el trabajo sea mucho más efectivo y eficiente, que si la pala estuviese conectada a la punta de la mano de uno. Entonces Saúl continúa diciendo en el Gálatas 5:2. He aquí, yo Saúl os digo que si os circuncidáis, con el propósito de participar de los sacrificios, de nada les aprovechará el Masiaj. ¿A cuál circuncisión él se está refiriendo? ¿La del octavo día? No, porque estas personas a quien él le hablaba eran creyentes adultos que salieron del paganismo, no eran niños de 8 días. Él está hablando sobre la circuncisión que un creyente adulto llevaría a cabo para cumplir la mitzvah, mandamiento, como Abraham en su edad avanzada hizo, o como los hijos de Israel hicieron en el desierto. No. Saúl se refiere a la circuncisión de la tradición, que esta secta de Yahudim en particular estaba incitando para convencer a los nuevos creyentes que participen de la misma para que se puedan involucrar en los sacrificios del templo, y para llevarlos a que se conviertan a su secta particular de la emuná, y perpetuar esta tradición aceptada de la emuná, porque esta fue la manera en que se llevaba a cabo desde los tiempos de Moshe, y seguramente les fue provechoso de alguna manera. Y si ellos, los nuevos creyentes, se hubieran circuncidado de acuerdo a esta tradición, para seguir estos grupos que no fueron ordenados por Yahushua o sus emisarios, entonces Yahushua no les sería de ningún provecho. Versículo 5:2. Él prosigue entonces en el versículo 5:3, diciendo, 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida para este propósito, que está obligado a guardar toda la Torá concerniente a los sacrificios de animales. Esto es, si ellos escogieran encaminar esta ruta, entonces ellos estarían obligados en consumar toda la ley concerniente a los sacrificios. Entonces Saúl continúa diciendo, en el verso 5:4, a todo aquel que perpetúa esta tradición, 5:4. Del Masiaj, del sacrificio del Masiaj os desligasteis, los que por la Torá de los sacrificios se justifican. Del favor han caído, lo cual tiene un perfecto sentido, porque por medio de la Torá de los sacrificios de animales, y por medio de la obediencia a la Torá, ninguna carne puede ser justificada. Romanos 3:20, sino que solo puede ser expiada a lo sumo. Y ellos ciertamente pudieron ir en ese camino, y ellos se circuncidaron para poder participar de los sacrificios. Y ellos pudieron ofrecer sacrificios y obtener la penalidad sobre sus pecados pagada, expiada, como resultado de aquellos sacrificios. Vayikra 4:20, 5:18, 17:11. Pero esos sacrificios no los calificaría como inocentes, no los indultaría perdonaría justificaría, concerniente a sus actitudes pasadas. Compárese Hebreos 10:4, porque es solo a través de Yahushua que recibimos el perdón y el indulto concerniente a nuestros pecados pasados. Romanos 3:25, y por quien obtenemos el legajo de nuestra culpa pasada, la mancha de nuestros pecados es purgada, removida y llevada de nosotros, conociendo esto por medio de los escrito en Gálatas 2:16. Hebreos 10:4. Entonces Saúl dice en Gálatas 5:5, pero nosotros como en oposición a ellos, a través de la inmersión de la Ruaj, ansiosamente esperamos a la esperanza de la justicia, la cual vendrá por la emuná en el sacrificio de Yahushua. Y en el verso 6, porque en el Masiaj Yahushua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la emuná en el sacrificio de Yahushua que obra por el amor. Entonces el versículo 5:6, de hecho, nos lleva a la última conclusión de Saúl. En respuesta a la cuestión de Hechos 15:1-2 reflejada en Gálatas 2:3-4, la cual forma la base de toda esta carta en su respuesta a los Gálatas. Y este tutor, que la ley de los sacrificios representa, está en similitud con un maestro sustituto suplente que es puesto cuando el maestro oficial no está. Quien, de hecho, tiene la responsabilidad de observar sobre la clase y enseñarlos de acuerdo a la instrucción de su maestro primario hasta que el mismo retorne.
Pero una vez que el maestro primario vuelve, el suplente no es necesario más. El sustituto suplente fue solo un relleno temporal hasta que el tiempo señalado llegara donde sus funciones son cumplidas. Como está escrito en Hebreos 10, 4, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, perdonarnos / justificarnos o absolvernos de los pecados. ¿Podrían los sacrificios de animales expiar, esto es, pagar la penalidad de nuestros pecados? Absolutamente, porque ese era el mismo propósito de su función. Pero eso no es diferente de un convicto que haya servido su sentencia, pero que su legajo criminal es todavía un legajo público en la corte. Sin embargo, ellos los sustitutos, no podrían llevarse nuestros pecados, esto es, no podrían llevarse la mancha y el legajo de nuestra culpabilidad por el camino del indulto y el perdón para con nosotros, y expurgar nuestro legajo criminal. No, esto solo podría efectuarse por alguien con una autoridad legal extrema, como la de un gobernador o presidente, o en nuestro caso, por Yahushua nuestro sumo Cohen y rey. Y es solo por medio de este perdón e indulto que la Ruach HaKadosh puede morar permanentemente en nosotros.